me lleva el diablo! ¿Qué geniecito se carga usted el día de hoy, señor Morticio? ¡Ah! ¡Mucho humo! ¿Y por eso tiene que invocar a ese señor? ¡Ah! La gente que suele hacerlo en momentos de desesperación suele arrepentirse mucho después. ¡Ah! Señores y señores, muy buenas noches. Sean ustedes, con esta historia que tiene un siniestro precedente, sean ustedes bienvenidos a las sombras. La imagen del diablo siempre ha sido una suerte de misterio, ya no digamos desde la perspectiva religiosa, sino simplemente para la historia del arte. Mientras que las representaciones más tradicionales nos lo muestran en la Edad Media de forma distinta a las últimas que hemos presenciado en esta época, el hecho es que saber cuál es su aspecto ha requerido de uno de los ejercicios de imaginación más asombrosos de los artistas para mostrarnos un ser que puede presentarse con cuernos, cola y alas en ocasiones. En otras se presenta como un ángel de alas negras. En algunas más parece tener como especial predilección el gusto por la ropa elegante y oscura, concretamente negra. Y en muchas relaciones que se hacen de supuestos encuentros con él, así como en los relatos que se cuentan sobre este personaje, el color negro prevalece como una constante. No cuesta mucho trabajo imaginarse que en tanto que el color negro representa la ausencia de luz, y por ende ni siquiera es un color, sino la negación del mismo, es excelente para representar a un ser a quien se le conoce por el nombre de el opositor, pues eso es lo que significa el nombre de Satán. Ya sea como el Mefistófeles del Fausto de Johann Wolfgang Goethe, o como en el Mandarín de José María Esa de Queiroz, donde un misterioso hombre le pide al protagonista que pulse una campanilla para matar a un hombre a distancia y obtener con ello una fortuna. O bien, como el triste Satán de la obra de Dante Alighieri, La Divina Comedia, o como el funesto ser de enigmáticas y sombrías palabras del breve relato de Edgar Allan Poe llamado Sombra. En cualquiera de estos casos, el diablo no deja de tener una presencia inquietante, a la cual la elegancia de la que hablamos antes no hace sino sugerir que cualquier trato con ese hombre elegante no puede sino ser muy serio, acorde a su vestimenta. El velador del Panteón de Belén estaba haciendo un recorrido por el lugar. En su ronda, no debía permitir que las personas circularan por ahí sin tener un permiso. Y era un hecho que a esas horas nadie tenía permiso de estar ahí. Cualquiera que se encontrara en ese momento de la noche era un intruso y tenía que encargarse de este. La noche no tenía nada de distinto a otras noches. Era bastante oscuro y que hubiera una intensa luz lunar en aquella noche servía para que pudiera mantener su linterna apagada y de ese modo sorprender de manera más efectiva a quien se encontrara por ahí. Quizás no debería haberla apagado. En un recodo del camino delimitado por el conjunto de las tumbas del cementerio, atisbó uno de los árboles del camposanto y tras este percibió un movimiento lento, pausado. ¿Sería posible que alguien se hubiera atrevido a desafiar la normatividad del panteón? De la persona solo pudo apreciar su sombra recortada por la luz de la luna. Aparentemente estaba sentado, recargado en el árbol, y cuando comenzó a cortar la distancia entre él y el extraño, se percató de que iba vestido de negro de los pies a la cabeza. Cuando iba avanzando, observó que el hombre se levantaba y caminaba hacia la tumba de los Arévalo. El velador no sabía cuál era la tumba hacia la que se dirigía en ese momento. Lo supo después. Apresuró el paso
Pero o el extraño caminaba de forma veloz, o él había calculado mal las distancias, ya que apenas llegó al lugar hacia donde éste se dirigía, ya no vio a nadie. Se había perdido entre las lápidas de forma inexplicablemente rápida. Y pensó que había una tercera opción, además de un andar rápido o de un mal cálculo. La tercera opción es que no había caminado, sino que había flotado hacia aquel lugar. Ello haría de aquel Catrín un aparecido, un fantasma. ¿Qué pasaba por la mente del velador en aquel momento? Sería ilógico suponer que alguien en esa línea de trabajo no estuviera acostumbrado a saber de historias así. Con seguridad conocía muchas de esas historias mejor que nadie en Guadalajara. Había muchas relacionadas a aquel cementerio y sin duda esta era una de esas. Probablemente se trataría de un espíritu atormentado, de un ser de sombra apesadumbrado por su vida pasada. En cualquiera de los casos, era alguien que requería no ser molestado, de modo que se limitó a santiguarse y continuar su camino, aún con el corazón latiéndole a gran velocidad en el pecho después de su fugaz y estremecedor encuentro con un fantasma de verdad. Para él, quien habría vivido sin duda muchos eventos así, casi era algo de rutina, excepto por el detalle de que no era natural hallar a alguien a esa hora. No era algo así como un inquilino que viviera ahí, pero sin duda el velador no quería meterse en cosas que no comprendía y por eso optó por evitar la zona de esas tumbas. Había comprobado de día que el lugar hacia donde la aparición se había dirigido era el del reposo eterno de los restos de la familia Arévalo. ¿El fantasma habría pertenecido en vida a esta acaudalada familia? ¿Era uno de los últimos herederos? ¿O bien, estaba vivo y venía a esa hora poco recomendable a ver los lugares de reposo de sus familiares? Nadie lo sabía. El velador suponía eso, pero la única forma en que una suposición puede convertirse en certeza es comprobarlo. Por causa de su negativa a molestar a un aparecido, el velador había evitado la zona donde descansaban los cadáveres de la familia Arévalo. No quería encontrarse con dicha aparición. No deseaba molestarlo. Solo Dios sabría qué hacía ahí a esas horas y qué era lo que quería hacer. Sin embargo, cabía la otra posibilidad, que era mucho más terrenal y más probable. ¿No sería un intruso que, al ver que el velador ya no le buscaba, estaría aprovechando la ocasión como para hacer lo que siempre hacía? ¿Robar algo? ¿Llevarse alguna cosa? ¿Destruir alguna tumba? ¿Desenterrar un cuerpo para despojarlo de algo? ¿O incluso pretender entrar a ver las tumbas? Aquello le producía mucha incomodidad. Podrían decirle en un día de estos que ya sus servicios no eran necesarios y suponía que lo acusarían de poner poco celo en su trabajo, y no estaba dispuesto a ello. Así que un día dejó de evitar ese lugar donde estaban sepultados los Arévalo y decidió llegar a donde se supone que debería aparecer el Catrín vestido de negro. Sabido es que la palabra de Catrín se empleó en siglos pasados para denominar a las personas que tenían una vestimenta elegante y que solían ir acompañados de damas con cualidades similares para el vestuario, llamadas ellas como Catrinas. Aquella vestimenta era un símbolo de prosperidad y riqueza propios de aquellas épocas pretéritas. Así las cosas, el velador se mantuvo esperando el momento en que aquello debería aparecer. Y lo hizo. El Catrín hizo su aparición acostumbrada. Y el velador se acercó a este ser
aparición o lo que fuera. Aquella noche en que se acercó al extraño, iba con la firme idea de interrogarlo, y llegado el momento de llevarlo a su oficina, permitiéndole explicar ampliamente qué era lo que hacía en ese lugar. Se acercó. Apenas iba a pronunciar palabra alguna cuando... Al velador le sobrevino un conato de colapso, y no era para menos. La risa espectral, cínica y siniestra del extraño lo hizo sentir un susto que, de tan súbito, casi le hace caer víctima de un desmayo. Pero en vez de eso, el hombre fue a refugiarse a las oficinas del cementerio, de donde no salió en 3 días, asaltado en sueños, por las noches, por esa risa insidiosa y malévola, proveniente de un rostro que, aunque no había visto bien, sabía que pertenecía a un hombre cuya sed del mal adivinaba como infinita. Para el 4.º día, que fue cuando lograron al fin sacarlo de las oficinas, farfullaba incoherencias, alucinaba y se hallaba muy demacrado. Cuando lograba recuperar el habla, decía que el hombre de negro era el mismo demonio quien había ido a la oficina a perseguirlo y atormentarlo. Como suele suceder, la gente no estuvo dispuesta a creerle en principio, mas el paroxismo en que cayó por causa de aquel espanto finalmente terminó con su vida. ¿Qué evidencias hay de este final tan desafortunado en la vida de aquel hombre? Hay 2. Una es que desde entonces el Panteón de Belén no volvió a tener velador. Parece que cuando la historia del pobre hombre recorrió la ciudad, no hubo valiente que deseara ocupar su puesto y se optó por dejar el panteón sin ese puesto por cubrir. La otra es que en la tumba de los parientes muertos de la familia Arévalo se colocó un cuadro religioso. Aquel cuadro indicaba que la familia creía firmemente que uno de sus antepasados, un joven manirroto y jugador, gustaba de apostar en las cantinas. En medio de esos ataques que suelen ocurrirles a los ludópatas, es decir, a quienes sienten la manía y la obsesión por jugar, perdió el control al ir apostando una tras otra varias posesiones familiares, entre las que se encontraban tierras, valores y demás. Cuando finalmente se dio cuenta de su error, era tarde. Sin duda, su padre lo mataría al saber la noticia. Se dice que entonces recibió la visita de un hombre que se ofreció a cubrir sus deudas. Un hombre de quien no sabía ni siquiera cómo era que se había introducido en su casa para hacerle esa propuesta. Un hombre elegante, vestido de negro, que solo pedía como pago a sus servicios que aquel joven le cediera su alma. Y sin saber si el caballero hablaba en serio o era solo una metáfora, el joven, por instrucciones de él, volvió a la cantina para apostar y recuperar lo suyo. Si se logró o no, no se sabe. Lo mataron al salir de la cantina. Y se cree que a su sepelio, a lo lejos, un hombre reía satisfecho, con una risa espectral, cínica y siniestra. Por eso,
En un intento por detener a ese ente del cual se sabía en la familia, colgaron aquella imagen religiosa. Y no debe retirarse de modo alguno, pues ello significaría que el hombre de negro volvería, y ello no le daría descanso a esta sombra y a otras que requerían, sin duda alguna, por fin reposar en paz. Sigue llamando a ese señor. No quiero. Nadie quiere. Sin embargo, en muchas ocasiones, cuando una solución tan fácil aparece ante nosotros, lo más seguro es que haya que pagar mucho, mucho. No en ese momento, después. Y eso es válido no solamente para una historia como esta, en donde, como ustedes quieran pensarlo, probablemente quien se presentó ante el joven habría sido solamente una persona, o pudo haber sido el mismo demonio. Sin embargo, no nos corresponde a nosotros sacar esas conclusiones. Es a ustedes en casa, quienes seguramente con un mejor criterio y por supuesto con una creencia mucho más apropiada a sus condiciones, encontrarán una buena conclusión mucho mejor que nosotros aquí. Ajá, claro. Nosotros solamente nos corresponde traer estas historias y ya lo hemos hecho, por ello vamos a retirarnos, no sin antes recordarles que en el canal de las leyendas del Cuervo, ustedes si gustan en el trabajo, denle un like, suscríbanse al canal y si gustan suscribirse también a las notificaciones para que les estén llegando constantemente, también nos ayudaría muchísimo para poder vencer esta oscurísima ley del algoritmo en YouTube. Que ustedes nos dejaran un comentario, entre otras cosas. También de la misma forma, si ustedes gustan saber sobre lo que sucede en este universo de las leyendas del Cuervo, no tienen más que seguirnos en nuestra página de Facebook, Leyendas del Cuervo Oficial, y unirse al grupo de Bienvenidos a las Sombras Oficial, donde ustedes van a encontrar toda la información que necesitan acerca de este universo de las leyendas del Cuervo, donde hay muchas actividades como detallamos a continuación. Una de esas actividades pues es precisamente el que no solamente se ofrecen los previos de los estrenos como el del día de hoy, sino de videos anteriores por si hay algún tipo de historia que ustedes conozcan y crean que no se ha tratado en el canal. Muchas veces se sorprenderán al ver que inclusive hay listas por estado de la República Mexicana en donde ustedes pueden encontrar una historia que sin duda alguna los sorprenderá mucho. También van a encontrar ustedes ahí los previos y por supuesto los anuncios de los videos del señor Morticio. El señor Morticio les platica cosas extrañas en cosa de un minuto, sobre muertes absurdas, sobre costumbres funerarias poco frecuentes, sobre predicciones, sobre casos en donde el ocultismo, la muerte y el misterio están presentes en esta original plataforma. El señor Morticio nos espera y por supuesto Crónicas de Morticio, que es como se llama el canal de TikTok, es ahí donde lo pueden encontrar. También nos pueden encontrar en la página de Literpo, donde el impulso que nos ha dado su directora, la maestra Nidia Saiz, a quien le mando un cordial saludo, combina con toda la serie de actividades literarias que ahí tenemos alrededor, principalmente de la poesía, que también puedes encontrar dentro de la cuenta de Twitter, @literpo_publish. Ustedes pueden encontrar ahí no solamente los retos, sino las distintas opciones que nos ofrece la cuenta de Literpo y también los enlaces al sitio de internet que poco a poco
comienza a crecer a partir de los nuevos planes que tenemos para esta revista. De la misma manera, también mandamos un saludo cordial a quienes nos apoyan, creadores de la página de Eternas Lunas, el maestro Antaniel Llano y la maestra Angie Vampi, quienes nos han apoyado para poder seguirnos anunciando dentro de la página, y por supuesto también seguimos colaborando con ellos en la creación de la poesía gótica, los videopoemas y los libros del cuervo. Los videopoemas es una iniciativa en la cual nosotros dramatizamos algunas partes y combinamos con imágenes para tratar de darle vida a los poemas, no exactamente ilustrarlos, sino también buscar un sentido paralelo al de estas poesías. Si a ustedes les interesa, no tienen más que ir al canal de YouTube de Eternas Lunas, y también, si ustedes gustan suscribirse, estaremos encantados de que así lo hagan. En los libros del cuervo ustedes van a encontrar una serie de charlas que hemos dado en las presentaciones que hacemos usualmente en vivo en la plataforma de Facebook, donde hablamos de temas importantes para la comunidad gótica: la muerte, los vampiros, los hombres lobo, los monstruos y todos estos elementos que forman parte de este tipo de literatura que se aficiona por el horror y el romanticismo. ¡Qué bonito! Del mismo modo, pues bueno, entrando a Eternas Lunas, por supuesto ustedes podrán ver los videopoemas en su propia plataforma de TikTok, que también se llama Eternas Lunas, en la cuenta de Instagram, que es Eternas Lunas 1, así como también una serie de pequeños micropoemas musicalizados y con voz de los autores, para que ustedes tengan pequeñas perlas de poesía gótica en estos espacios. Y sin más por el momento, señoras y señores, agradeciendo por supuesto su preferencia, que nos hace crecer día con día, y a estos proyectos a los cuales estamos adheridos, solamente les anunciamos que tenemos un nuevo proyecto que estamos llevando a cabo desde hace meses, que se llama Leyendas a la Luz de la Luna. Leyendas a la Luz de la Luna es una presentación en los spaces de Twitter, en donde, si ustedes quieren contar una leyenda y tienen cuenta en Twitter, no tienen más que hacerlo, y nosotros, nuestra audiencia, los escuchará atentamente. En efecto, hay cosas escalofriantes ahí, pero esperemos hasta el viernes. Normalmente es el viernes a las 7 de la noche en el horario de la Ciudad de México. Nosotros por lo pronto nos retiramos. Los esperamos el próximo martes para darles una vez más la bienvenida a las sombras.